Los actores, todos hombres, iban vestidos con la ropa al uso, pero portaban máscaras que permitían gran visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer la característica del personaje. En grandes teatros, los gestos sutiles y las expresiones faciales, de las que tanto dependen los actores modernos, habrían sido inútiles. El movimiento era aparentemente formal y estilizado, y el mayor énfasis se ponía en la voz. La música acompañaba a las danzas. Una antigua producción griega estaba probablemente más cerca de la ópera que del teatro moderno. El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno. Aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueran organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción, es algo moderno. Durante mucho tiempo, en la historia del teatro, la función del director era asumida por el autor de la obra. En el siglo XVIII y parte del XIX, el director era a menudo el actor principal de la compañía, el actor gerente. La creciente dependencia de las cuestiones técnicas, los efectos especiales, el deseo de precisión histórica, la aparición de autores que no se involucraban directamente en la producción y la conveniencia de interpretar aspectos psicológicos del personaje, crearon la necesidad de un director. Los antecedentes del teatro anterior y las nuevas circunstancias técnicas, germinarían en cambios en la representación teatral. El nuevo teatro se caracterizó por una absoluta libertad de planteamiento. Con el diálogo de las formas tradicionales y con las nuevas posibilidades técnicas, esta libertad de planteamiento dio lugar a una peculiar transformación del arte teatral. En lo relacionado al diseño arquitectónico y escenográfico, las mayores innovaciones se debieron al desarrollo de nueva maquinaria y al auge adquirido por el arte de la iluminación. Estas circunstancias hicieron posible la creación de escenarios dotados de mayor plasticidad. Con esto el teatro se liberó de la apariencia pictórica proporcionada por la estructura clásica del arco del proscenio. El compositor de ópera alemán, Richard Wagner, se pronuncia Richard Wagner, pensaba que el trabajo del dramaturgo diagonal compositor era crear mitos, y al hacerlo, el creador de teatro estaba presentando un mundo ideal en el que el público compartía una experiencia común, quizás tal y como se había hecho en la antigüedad. Wagner reformó la arquitectura teatral y la presentación dramática con su teatro del Festival en Bayreuth, Alemania, terminado en 1876. El escenario de este teatro era similar a otros del siglo XIX, incluyendo a aquellos mejor equipados, pero Wagner sustituyó los palcos y plateas y puso en su lugar una zona de asientos en forma de abanico sobre un suelo en pendiente, dando así igual visión del escenario a todos los espectadores. Un poco antes de empezar la función, las luces del auditorio reducían su intensidad hasta la oscuridad total, una innovación radical para la época. Pero el teatro es una amalgama de arte y arquitectura, literatura, música y danza, y tecnología. Y son precisamente los adelantos tecnológicos los que hacen la diferencia entre el teatro del siglo XX y las formas anteriores de teatro. La iluminación artificial, tal como la conocemos en la actualidad, no era conocida en el siglo XIX. El diseño de iluminación cumple dos funciones: iluminar el escenario y a los actores, y crear una atmósfera controlando el foco de atención de los espectadores. Ahora es posible controlar su intensidad, color y lugar sobre el escenario y movimiento. Estas características se utilizan para lograr visibilidad, ambiente, composición, la disposición global de luz, sombra y color, y la manifestación de la forma, es decir, la apariencia del contorno y dimensión de un intérprete u objeto determinados por la luz. Se emplean dos tipos básicos de instrumentos de iluminación: focos, los cuales iluminan una amplia zona del escenario, y proyectores, que iluminan intensamente un área más concreta y más pequeña. Estos instrumentos se componen de una fuente de luz y una serie de lentes y obturadores montados sobre un bastidor de algún tipo. Estas fuentes de luz tienen normalmente entre 500 y 5000 vatios. Un técnico cualificado controla las luces a través de una mesa de control o cuadro de reguladores, así llamado porque regula la intensidad de cada uno de los instrumentos o de grupos de ellos. El avance más reciente en tecnología de iluminación es la memoria, que consiste en un sistema de control informatizado en el cual la intensidad de cada canal para cada pie o entrada en escena, se archiva automáticamente en un banco de datos electrónico. El operario no necesita manipular ya con cada uno de los reguladores manualmente. Al pulsar un solo botón todos los focos cambiarán de forma automática, según la intensidad programada y a la velocidad deseada. Teorías sobre el teatro. El teatro épico.
La teoría técnica dramática conocida como teatro épico se desarrolló durante el auge del teatro modernista español, en el primer cuarto del siglo XX. Fue cultivado por Eduardo Marquina, quien compuso una serie de obras teatrales de corte histórica o legendaria. Se cuentan entre tales obras: Las hijas del Cid 1908, Doña María la Brava 1910 y En Flandes se ha puesto el sol 1911. Dicha técnica también fue desarrollada por Bertolt Brecht. Este dramaturgo alemán rechazaba los métodos del teatro realista tradicional y prefería una forma narrativa más libre en la que usaba mecanismos de distanciamiento tales como los apartes y las máscaras para evitar que el espectador se identificara con los personajes de la escena. Brecht consideraba esta técnica de alienación, la distanciación, como esencial para el proceso de aprendizaje del público, dado que eso reducía su respuesta emocional y, por el contrario, le obligaba a pensar. El teatro de la crueldad. Este teatro fue creado por Artaud. Se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores reduciendo al mínimo o suprimiendo las palabras y utilizando, en su lugar, sonidos puros, gestos y movimientos, y eliminación de las disposiciones habituales de escenario y decorados, redefiniendo así la frontera entre actores y espectadores. Se buscaba que, con los sentidos desorientados, el espectador se vería forzado a enfrentarse al fuero interno, a su ser esencial, despojado de su civilizada coraza. El teatro del absurdo. El término teatro del absurdo fue empleado por el crítico Martin Esslin, en 1962, para clasificar a ciertos dramaturgos que escribían durante la década de 1950, principalmente franceses, cuyo trabajo se considera como una reacción contra los conceptos tradicionales del teatro occidental. Se designa teatro del absurdo, sobre todo, el teatro de Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Fernando Arrabal, las primeras obras de Arthur Adamo Villeneuve. El teatro del absurdo fue el género no realista más popular del siglo XX. Los dramaturgos del absurdo vieron, en palabras del autor rumano-francés Eugene Ionesco, al hombre como perdido en el mundo, todas sus acciones se revelaron sin sentido, absurdas, inútiles. El teatro del absurdo tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios y a negar el poder de comunicación del lenguaje, reduce los personajes a arquetipos, hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos, y muestra el mundo alienante e incomprensible. El escritor y dramaturgo Fernando Arrabal prefiere llamar al teatro del absurdo teatro pánico. El absurdo tuvo su apogeo en la década de 1950, pero de alguna manera siguió vivo hasta más allá de la década de 1970. Las primeras obras del autor estadounidense Edward Albee fueron clasificadas como absurdas debido a los elementos, en apariencia ilógicos e irracionales, que definían las acciones de sus personajes. El dramaturgo británico Harold Pinter también ha sido incluido en el grupo de autores del absurdo. Sus obras, como El regreso al hogar 1964, parecen oscuras, impenetrables y absurdas. Pinter explicó, sin embargo, que son muy realistas porque evocan el mundo cotidiano en el que solo se ven y oyen fragmentos no explicados de diálogo y acción. Principales representantes de la dramaturgia del siglo XX. Bertolt Brecht. Este poeta, director teatral y dramaturgo alemán nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, Baviera, y su influencia en la creación y en la producción teatral moderna es enorme. Brecht se consideraba a sí mismo un hombre de teatro que se había liberado de las tendencias del teatro expresionista para experimentar con nuevas formas. Quería mostrar que ese cambio no solo era posible sino que era necesario. Su versátil empleo de la lengua y de las formas poéticas, lenguaje clásico mezclado con el habla del hombre de la calle, versos libres e irregulares, lo dirigió a sacudir la conciencia del público y a llevarlo de una pasividad acrítica a la reflexión y, esperanzadamente, a la acción. Sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo, el principal movimiento dramático de la época. En 1928 escribió, junto al compositor alemán Kurt Weill, un drama musical, La ópera de los 2 centavos. Este musical era una cáustica sátira del capitalismo y se convirtió en el éxito teatral más importante de Brecht. En 1924 había empezado Brecht a estudiar el marxismo, y, desde 1928 hasta la llegada de Hitler al poder, escribió y estrenó varios dramas didácticos musicales. Con la ópera Ascensión y Caída de la ciudad de Mahagoni, 1927 a 1929, volvía a criticar severamente el capitalismo. La preocupación por la justicia fue un tema fundamental en su obra. En las obras La toma de medidas,
la excepción y la regla, el que dice sí y el que dice no. Brecht expresa su más radical propósito socialista. Antonin Artaud. Este poeta, dramaturgo y actor francés nació en 1896. Sus teorías y trabajos influyeron en el desarrollo del teatro experimental. Impedido siempre por enfermedades físicas y mentales crónicas, Artaud fue incapaz de poner sus teorías en práctica. En su libro El teatro y su doble describe fórmulas teatrales que más tarde, sin embargo, se convirtieron en las señas de identidad del movimiento de teatro en grupo, el teatro de la crueldad, teatro del absurdo, teatro ritual y de entorno. Con dicho libro, que era una colección de ensayos, Artaud ejerció una de las influencias más importantes en el panorama teatral después de la Segunda Guerra Mundial. Artaud diagnosticó que la sociedad estaba enferma y necesitaba curación. Rechazaba el drama psicológico y buscaba en su lugar una experiencia teatral religiosa, comunal, que llevara a cabo esa curación. Contraponía su concepto del teatro puro con la peste, con el fin de destruir las viejas formas y propiciar la aparición de algo transformado y nuevo. Basándose en su comprensión imperfecta de ciertas formas del teatro oriental y de rituales primitivos, hizo una llamada para crear un nuevo lenguaje teatral, el llamado teatro de la crueldad. Su obra de Cenci 1935 es una ilustración de su concepto de teatro de la crueldad. Eugene Ionesco. Este autor francés es el máximo exponente del teatro del absurdo. Ionesco nació en Slatina, Rumania, el 26 de noviembre de 1912, pasó su infancia en París, aunque volvió a Rumania cuando contaba 13 años. Aprendió francés en Bucarest, antes de regresar a París en 1938 para escribir. Sus obras teatrales describen la ridícula y fútil existencia humana en un universo totalmente impredecible, en el cual, debido a sus innatas limitaciones, las personas son incapaces de comunicarse unas con otras. Su pesimismo forma parte de la base del teatro del absurdo, un movimiento teatral que se lamenta de la falta de sentido de la condición humana. A pesar de las serias intenciones de Ionesco, sus obras resuman humor y son ricas en situaciones cómicas. Movimiento de vanguardia, especialmente al introducir las obras de un solo acto, los autores del teatro del absurdo utilizan técnicas tales como el ambiente sofocante, el lenguaje sin sentido y las situaciones ilógicas para enfatizar la extrañeza y el aislamiento humanos. La cantante calva 1948 es una sátira que exagera algunos aspectos de la vida cotidiana con el fin de demostrar la falta de sentido del personaje. Estos forman un gran desorden al hablar y se muestran incapaces de comunicarse unos con otros. Ionesco utiliza esta misma técnica recitativa en la lección 1950, en la cual, un profesor lunático asesina a sus alumnos. En esta obra toca el tema del miedo a la muerte, que formará parte inseparable de sus últimos trabajos. En las sillas 19522 dos ancianos hablan con dos personajes inexistentes. Amadeo o Cómo salir del paso 1953 trata de una pareja dentro de la cual los sentimientos que una vez tuvieron el uno hacia la otra, muertos ya, van produciendo un cadáver que crece amenazadoramente hasta que consigue rodearlos a ambos. El nuevo inquilino 1956 se centra en un personaje confinado en el espacio de un sillón. En El rinoceronte 1959, la obra quizá más conocida de Ionesco, los habitantes de una pequeña ciudad se transforman en rinocerontes. El personaje principal, prototipo del hombre normal al comienzo de la obra, va siendo apartado de la vida de la pequeña sociedad de su ciudad a medida que lucha contra el conformismo de sus habitantes. La sed y el hambre 1964 retrata a un hombre que, hastiado por un estable matrimonio, busca satisfacción por doquier, aunque sin éxito alguno. Entre las demás obras de Ionesco hay que citar El rey se muere 1962 y Macbeth. Ionesco fue nombrado miembro de la Academia Francesa en 1970. Escribió asimismo textos acerca del teatro, Memorias, y la novela El solitario 1974. Resumen de La cantante calva. La cantante calva, como se apuntó antes, es una sátira que exagera algunos aspectos de la vida cotidiana. Los personajes mantienen una conversación desordenada y plagada de contradicciones y absurdos, todo lo cual redunda muchas veces en comicidad. Ya en la escena primera, en la que conversan los esposos Smith, se dejan ver las incongruencias en los razonamientos verbales. Señor Smith, mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto. Señora Smith, oh, Dios mío. Pobre. ¿Cuándo ha muerto? Señor Smith, ¿por qué pones esa cara de asombro? Lo sabías muy bien. Murió hace 2 años. Recuerda que asistimos a su entierro hace año y medio.
Señora Smith, claro está que lo recuerdo. Lo recordé enseguida, pero no comprendo por qué te has mostrado tan sorprendido al ver eso en el diario. Señor Smith, eso no estaba en el diario. Hace ya 3 años que hablaron de su muerte. Lo he recordado por asociación de ideas. Señora Smith, qué lástima. Se conservaba tan bien. Señor Smith, era el cadáver más lindo de Gran Bretaña. No representaba la edad que tenía. Pobre Bobby, llevaba 4 años muerto. Y estaba todavía caliente. Era un verdadero cadáver viviente. Y qué alegre era. En la escena segunda entra en escena la criada, Mary. Ella dice, yo soy la criada. He pasado una tarde muy agradable. He estado en el cine con un hombre y he visto una película con mujeres. A la salida del cine hemos ido a beber aguardiente y leche y luego se ha leído el diario. En la escena cuarta conversan los esposos Martin, que han llegado a la casa de los Smith. Conversan como verdaderos extraños. Es una charla que deja en claro el sinsentido. Señor Martin, discúlpeme, señora, pero me parece, si no me engaño, que la he encontrado ya en alguna parte. Señora Martin, a mí también me parece, señor, que lo he encontrado ya en alguna parte. Señor Martin, no la habré visto, señora, en Manchester, por casualidad. Señora Martin, es muy posible. Yo soy originaria de la ciudad de Manchester. Señor Martin, Dios mío, qué curioso. Yo también soy originario de la ciudad de Manchester. Señora Martin, qué curioso. Señor Martin, muy curioso. Pero yo, señora, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. Señora Martin, qué curioso. Qué extraña coincidencia. Yo también, señor, dejé la ciudad de Manchester hace 5 semanas, más o menos. Señor Martin, tomé el tren de las 8:30 de la mañana, que llega a Londres a las 5 menos cuarto, señora. Señora Martin, qué curioso. Qué extraño. Y qué coincidencia. Yo tomé el mismo tren, señor, yo también. Finalmente llegan a la conclusión que han estado juntos siempre. El señor Martin dice, entonces, estimada señora, creo que ya no cabe duda, nos hemos visto ya y usted es mi propia esposa, Isabel, te he vuelto a encontrar. Posteriormente entran en conversación los esposos Martin con los Smith. El absurdo sigue de manifiesto. En la escena octava entra a la casa el capitán de los bomberos. Él cuenta la anécdota siguiente: el resfriado, mi cuñado tenía, por el lado paterno, un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con una joven indígena cuyo hermano había conocido, en uno de sus viajes, a una muchacha de la que se enamoró y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la Marina Británica y cuyo padre adoptivo tenía una tía. Entra la criada y al verse con el bombero, declaran que son novios. Ella declama un poema. Una piedra se incendió, el castillo se incendió, el bosque se incendió. Los pájaros se incendiaron, las mujeres se incendiaron, los pájaros se incendiaron, los peces se incendiaron. El agua se incendió, el cielo. El bombero decide retirarse, pues tiene un incendio en el otro extremo de la ciudad. Deteniéndose en la salida, pregunta, a propósito. ¿Y la cantante calva? El señor Smith responde, sigue peinándose de la misma manera. Termina la obra entre frases sin sentido que vociferan las dos parejas. Señora Martin, toca mi toca. Señor Martin, tu toca de loca. Señor Smith, la toca en la boca en la toca. Señora Martin, disloca la boca. Señora Smith, en boca la toca. Señor Martin, en boca la toca y disloca la boca. Eugene O'Neill. El dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill nació en Nueva York, el 16 de octubre de 1888. Su padre era el actor de origen irlandés James O'Neill. Durante su juventud, Eugene acompañó a su padre en sus giras teatrales, asistió a la Universidad de Princeton por espacio de 1 año. Entre 1909 y 1912 viajó a Honduras en busca de oro. En 1936 O'Neill fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el único dramaturgo estadounidense merecedor de tal honor hasta la fecha. Además, ganó en 4 ocasiones del Premio Pulitzer. O'Neill intentó definir en su obra los problemas fundamentales del ser humano y está considerado como el principal autor de teatro estadounidense. Murió en Boston, el 27 de noviembre de 1953. Su obra Más allá del horizonte, 1920, Premio Pulitzer en 1921,
Es una tragedia nacional en 3 actos que resultó un gran éxito en Broadway, al igual que El Emperador Jones 1920, que es un estudio sobre el derrumbamiento psíquico de un dictador negro bajo la influencia del miedo. Con su obra en 9 actos Extraño Interludio, pretende reflejar el modo en que los procesos psicológicos internos se imponen a cualquier acción externa. Se trata de una obra revolucionaria, tanto por su extensión como por su estilo, en la que el autor emplea técnicas narrativas desconocidas en el teatro moderno, con largos soliloquios que reflejan los pensamientos de los personajes. Su obra más ambiciosa, la trilogía El luto le sienta bien a Electra 1931, es un intento de recrear la fuerza y la profundidad de las antiguas tragedias griegas, ambientando la trama y los temas de la Orestiada de Esquilo en la Nueva Inglaterra del siglo XIX. En la obra Llega el hombre de hielo 1946, retrata a un grupo de inadaptados sociales incapaces de vivir sin ilusiones. Otras obras dignas de mención son, Luna de los Caribes 1918, Anna Christie, 1921, Premio Pulitzer en 1922, Todos los hijos de Dios tienen alas 1924, Deseo bajo los olmos 1924, El Gran Dios Brown 1926, Lázaro Reía 1926, Marco Milliens 1928, Dinamo 1929 y Días sin fin 1934. Muchas de las obras de O'Neill se caracterizan por el uso de nuevas técnicas teatrales, así como de recursos simbólicos que permiten al autor transmitir sus ideas religiosas y filosóficas y confieren profundidad psicológica a sus personajes. Utilizaba el sonido del tam-tam para indicar el crecimiento de la tensión, empleaba máscaras con el fin de representar diversos matices de la personalidad, recurría a largos monólogos en los que los personajes recitan en voz alta sus pensamientos e introducía coros, al estilo de las antiguas tragedias griegas, para comentar la acción de la obra. Sus obras más conocidas transmiten claramente su visión del ser humano moderno, víctima de las circunstancias e incapaz de creer en Dios, el destino o el libre albedrío, lo que le lleva a buscar razones externas para explicar su infelicidad y a castigarse por su propio pecado y su propia culpa. Pese a la gravedad y brillantez de muchas de sus obras, gran parte de su simbolismo es oscuro y sus innovaciones escénicas a menudo no logran los efectos deseados. Además, el lenguaje de sus personajes ha sido objeto de críticas por el paso de lo sublime a lo ridículo en momentos de máxima tensión. Sin embargo, al introducir el realismo psicológico, la profundidad filosófica y el simbolismo poético en el teatro estadounidense, la obra de O'Neill colocó muy alto el listón para la mayoría de los dramaturgos posteriores. Tennessee Williams. Este autor teatral y premio Pulitzer estadounidense, de nombre Thomas Lanier Williams, nació en Columbus, Mississippi, el 26 de marzo de 1911. Su primera obra, El Zoo de Cristal, se llevó al cine en 1950 y se ha representado en todo el mundo. La también emotiva Un tranvía llamado Deseo 1947 ha sido considerada como la mejor obra de teatro escrita en su país. Fue adaptada al cine, en 1952, con gran éxito, y le valió a su autor su primer premio Pulitzer de teatro. El segundo premio se lo proporcionó La gata sobre el tejado de zinc caliente, estrenada en 1954. Estas 3 obras contienen diálogos muy poéticos, un gran simbolismo y unos personajes extremadamente originales, características todas ellas siempre presentes en la producción del autor. Están ambientadas, como la mayoría de sus obras, en el sur de los Estados Unidos, un marco de referencia que utilizó a menudo. Literatura del siglo XX, el teatro, página 31 de 32. Por su extraña mezcla de decadencia, nostalgia y sensualidad. Obtuvo un indudable éxito también con otras obras, como Verano y Humo 1948, La rosa tatuada 1950, el extenso drama En un acto de repente, El último verano 1958, Dulce pájaro de juventud 1959 y La noche de la iguana 1961. Entre sus trabajos narrativos se cuentan 2 novelas, La primavera romana de la señora Stone 1950 y Moisés y el mundo de la razón 1975, así como 4 volúmenes de relatos cortos Un brazo y otros relatos 1948, Caramelo fundido 1954, Un empeño caballeresco 1969 y 8 damas poseídas 1974. 9 de sus obras de teatro fueron llevadas al cine, medio para el que escribió un guión original, el de Baby Doll 1956. En sus provocativas Memorias 1975, describe sus enormes problemas con el alcohol y las drogas, y su homosexualidad, hecha pública solo hacia el final de su vida. Espero este video te haya gustado.
Dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UI. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.